aquí con nosotros y ya la gente linda del Facebook Live puede enviar también sus preguntas como lo tenemos acostumbrado. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, saludos, Dios me los bendiga, grato de estar con ustedes aquí en esta tarde. Pastor, y hemos estado en el segmento de la Biblia hoy, donde siempre abordamos temas bíblicos, la gente puede llamar. Hemos estado ayer en el tema de sobremesa, ¿verdad? Por la muerte del conocido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, y ayer hablábamos sobre si Puerto Rico era un pueblo de fe o un pueblo donde todavía abunda mucho la superstición. Y estábamos hablando del arraigo que tienen todas estas tradiciones o ideas esotéricas por diversa parte de la población. Y se nos ocurría esta pregunta mientras hablábamos, y era con relación a la gente que a veces dice, no, yo soy como una brujita, pero soy una brujita blanca, yo practico la magia blanca, yo soy de la espiritualidad buena, creo en la buena energía. Y uno dirá, hay gente que se denomina también, no, yo soy cristiano, pero yo creo en la astrología, en el zodiaco. ¿Uno puede ser cristiano y astrólogo? ¿O eso es algo que es mutuamente? Si soy cristiano puedo ser astrólogo, y si soy astrólogo no puede ser cristiano. ¿Cómo abordamos eso en el pueblo de Dios? Bueno, si lo viéramos desde el punto de vista estricto del término, es imposible. Ajá. Pero si lo miramos desde la perspectiva práctica, obviamente sí uno va a ver que no son mutuamente excluyentes. Por un lado, para el mundo de la astrología, si ustedes los escuchan, ellos tienen lenguaje religioso, tienen lenguaje cristiano. De hecho, muchas veces cuando uno escucha a algunos de estas personas que están en la radio, que si no coge un cantito, dice, ¿de qué iglesia es este? Ellos hacen una serie de planteamientos religiosos, inclusive bendicen. Y que Dios te bendiga. Dios te bendiga, creador. O sea, bendecido, con Dios todo o sin Dios nada. ¿Ves? Y en ese sentido, pues uno descubre que para ellos no puede ser mutuamente excluyente, porque le es necesario aparentar cierta inclinación cristiana para la aceptación en el campo y en la materia astrológica. Lo mismo sucede en el área religiosa. En el área religiosa nos vamos a topar con una cantidad de personas que han desarrollado una experiencia de fe de sensaciones. Y como han desarrollado una experiencia de fe de sensaciones, no bíblica, no teológica, pues desde luego ellos andan buscando que Dios les hable. Ajá, claro, exacto. Hay como un hambre, una cosa, sí, ¿verdad? Que Dios les hable. Es como dice la carta, teniendo comezón de oír, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Van inclusive buscando que Dios les hable, van a la astrología. Es más, llegan a veces a los restaurantes chinos, no para comer comida china, sino para que le den la galletita. Pero encontrar el papelito que les da ahí el mensaje. ¿Cómo explicamos a aquellos que no han tenido ninguna experiencia con esto de la astrología y demás, pero aún así creen esta sed por conocer y de qué signo tú eres y por qué es que creen en ello si no han tenido ninguna evidencia? Porque en el área de nosotros, pues hay mucha gente que ha creído porque Dios le ha sanado, porque, ¿verdad? Han tenido alguna experiencia porque su familia va a la iglesia y han oído de la palabra. Pero ¿y ellos? ¿Por qué creen? Si ellos no han tenido una estrella, ni una estrella baja del cielo y le ha dicho tal cosa, ¿por qué creen? Bueno, porque desarrollan esa necesidad, número uno, de tener algún tipo de información extrasensorial. Que salga, que sea externa a ellos. Número uno. Número dos, porque el montaje, la infraestructura de la astrología está enmarcada en unas respuestas genéricas. Lo mismo que yo le digo hoy al de signo de Libra, lo puedo poner mañana. Mañana se lo puedo decir al del signo de Géminis. Y pasado mañana se lo puedo decir al de Sagitario. De hecho, hay personas que se han dedicado a este campo y han demostrado que hay astrólogos que juegan
a la ruleta. Con esas predicciones constantemente. Y lo que hoy usaron para Géminis, el mes que viene lo usan para Libra, y el otro mes lo usan para Sagitario, y el otro mes lo usan para Tauros, porque a fin de cuentas lo que ellos plantean es tan genérico y tan genérico. Es un estudio amplio, claro. Porque hay gente que se deja llevar por eso hasta para cuando están estableciendo una relación, que si la carta astral es que se dice, que tienen que, ¿verdad? Como que conectar o qué sé yo, como más o menos algo así. A mí me llama la atención, primero, la astrología es una pseudociencia muy antigua. Se ha comprobado que 5,000 años atrás ya la práctica de la astrología existía. Es interesante que la fe judeocristiana tiene 6,000 años de historia. Entonces, cuando uno empieza en los principios de la historia de la fe judeocristiana, aparece Dios diciéndole a Israel que los va a llevar a una tierra prometida, y en el camino les está advirtiendo que tengan cuidado con aquellos pueblos donde hay encantadores, donde hay adivinos, donde hay astrólogos. Fíjate qué interesante, o sea, lo que quiere decir es que esta práctica de la astrología es una práctica antigua, pero es una práctica antigua posterior al Dios de Israel. O sea, es posterior al Dios de Israel. Y a mí me parece que quien mejor hace un descubrimiento sobre esta tesis de que es posterior al Dios de Israel es el apóstol San Pablo, en su carta a los romanos, cuando finalmente en la introducción de su carta empieza a plantear que los hombres, los seres humanos, en un momento dado, en lugar de adorar a Dios, decidieron adorar las criaturas. Y desde luego, ¿qué es lo que hace la astrología? Claro. La astrología lo que hace es sustituir el mensaje de Dios para ponerlo en boca de los astros, para ponerlo en boca de las estrellas. Es decir, es un panteísmo astral. Wow. ¿Ves? Es un panteísmo astral donde finalmente acá en este escenario físico hay gente que adoran al río, hay gente que adoran las plantas, hay gente que adora a los animales. Pues la astrología lo que hace es que trasciende, y entonces se adoran a las estrellas, se adoran a los astros, y finalmente los astros, las estrellas, tienen el dominio soberano sobre los seres humanos. Y se destaca que quien nace en tal época, quien nace en tal tiempo, está bajo la influencia de ciertos astros, de ciertas estrellas, y como consecuencia de ello dominan. Lo que yo quiero señalar de forma categórica es que, viendo las Sagradas Escrituras, la Biblia le prohíbe a cualquier hombre o mujer que desee tener vínculo de relación con Dios la participación de la astrología. Y la razón es sencilla. ¿Cómo es posible que si un ser humano puede confesar una interrelación con el Dios creador, se pueda conformar con tener una interacción con una criatura que, si bien es cierto, es parte de la creación de Dios, no tiene las facultades divinas como para dirigir soberanamente la vida y los destinos de nadie? Siempre es ilustrativo escuchar al pastor, y nos quedan unos minutillos que lo vamos a aprovechar muy bien para abrir las líneas telefónicas para alguna pregunta en la Biblia hoy con nuestro amigo Moisés Román. Llámenos rápido al 993-9700, 993-9700 para lanzar su pregunta, o a través del WhatsApp lo puede hacer al 939-210-9263. Mire, ya por ejemplo por aquí, pastor, tenemos una pregunta que nos lanzaron a través del WhatsApp. Vámonos. Dice, una pregunta para el pastor Moisés: ¿cómo explicamos el Dios del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo Testamento? Un Dios de guerra con el Dios de paz. Mire, para trabajar sobre eso habría que sentarnos un ratito para hacer buena exégesis. El Dios de guerra del Antiguo Testamento es la interpretación de un pueblo dentro de su saga.
El Dios de paz del Nuevo Testamento es el mismo Dios de paz del Antiguo Testamento, si no es interpretado por un pueblo dentro del marco de su saga. O sea, siendo el Dios un Dios de paz eterno, eternamente y para siempre, no podemos cambiar ese carácter de Dios. Dios es Dios de paz. Lo que pasa es que en la historia de la nación de Israel se destaca la historia de un pueblo con su saga. Y desde luego, todo pueblo tiene sus aliados y tiene sus enemigos. Y cuando Israel tenía sus enemigos, necesitaba de alguna manera el apoyo emocional exaltar a ese Dios, para poder resaltar y exaltar a ese Dios que les motivara para la autodefensa. Pero no es que Dios sea un Dios guerrero. Dios es un Dios de paz. Y persigue precisamente que en el corazón de los seres humanos haya paz. Vamos con la última llamadita. Hola, buenas tardes. Adelante. Vamos con la próxima, que el cuadro está lleno. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas para contestarle en una. A ver. Dios es perfecto. Tengo entendido, pues no sé mucho de la palabra y eso. Nosotros somos imperfectos. Entonces mi pregunta es que ¿por qué siendo un Dios perfecto hizo una humanidad imperfecta? Porque la gente en la iglesia dice Dios hace todo perfecto. Entonces esa es mi pregunta para salir de duda. Oye, tremenda pregunta. Muy buena pregunta. Mire, querida, ese planteamiento suyo es la pregunta que surge y que nace precisamente dentro de los yavistas, los eloístas, la tradición sacerdotal, la tradición deuteronómica en el libro de Génesis. Ellos parten precisamente de esa pregunta suya. ¿Cómo es posible que Dios creara todo un cosmos perfecto, todo un universo perfecto, y en el lugar donde puso al ser humano, en el huerto del Edén, no esté en el mismo lugar donde Dios lo puso? Ahora, ¿cuál es la intencionalidad de ese planteamiento de los escritores bíblicos? Es revelar al Dios de amor, al Dios de gracia. Imagínese si Dios es un Dios de amor tan grande que el autor de la tradición yavista en el Génesis dice que cuando Adán y Eva salieron expulsados del huerto del Edén, salieron con esperanza. Llevaron en su corazón la esperanza de una redención posterior. Así es. Revelando con ello, ¿qué cosa? Que ellos fueron imperfectos, pero Dios seguía siendo tiernamente perfecto y amorosamente perfecto. Cuando yo miro mi imperfección y comparo mi imperfección frente a Dios, descubro lo perfecto de Dios. Porque desde luego, mirando mi imperfección, reconozco la perfección de Dios. Yo no puedo competir con la perfección de Dios. Ese esfuerzo, esa pregunta suya, tiene respuesta precisamente en el Génesis. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Pero la intención de Dios en la Biblia no es hablar de su perfección. La intención de Dios en la Biblia es hablar de su amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que siendo nosotros imperfectos, Él decidió seguirnos amando primero. Que Dios me la bendiga. Óigame, nuestro amigo Moisés Román, se va esto como agua entre los dedos, pero no se preocupe, nos quedamos con muchas de las preguntas del Facebook Live y del WhatsApp, y con eso las vamos trabajando para cada semana. Pastor, gracias por estar aquí. Y siempre, ¿cómo la gente puede estar en contacto con su ministerio? Grato siempre estar con ustedes. La gente se puede comunicar al 793-1777, es el teléfono de nuestra oficina, y en lo que podamos servirle y ayudarle con mucho gusto. 793-1777.